Le pedí a la inteligencia artificial que simulara millones de veces el Mundial 2026 a tan solo 10 días de que comience. Y los resultados son una locura, porque según la IA, algunas selecciones prácticamente no tienen ninguna posibilidad real de ganar el mundial. La IA analizó jugadores, estadísticas, forma actual e incluso el impacto que tienen sus respectivas estrellas en cada país. Y después de todo esto calculó la probabilidad exacta que tiene cada país de ganar el mundial. Y créeme que algunas posiciones te van a sorprender. En el último puesto, en el lugar 48, tenemos a Cabo Verde con apenas un 0.02% de porcentaje de llevarse la copa. Aunque esto no significa que sea un rival difícil, la IA detecta que generan mucho peligro en transición y sobre todo una fuerza intensa física. Sin embargo, la diferencia de profundidad y calidad individual frente a otros gigantes le hace considerar que no tienen realmente futuro en esta Copa del Mundo. En el puesto número 47, con apenas un 0.03%, tenemos a la República Democrática del Congo. Probablemente sea una de las selecciones africanas con mayor potencia física del mundial. Sin embargo, aunque esto puede incomodar mucho, la IA detecta que no tienen muchas probabilidades más allá de eso. En el puesto número 46, tenemos con un 0.04% a Curazao, una de las selecciones menos experimentadas de este torneo. Lo malo de esta selección es que a pesar de la intensidad y potencia física que pueden tener, la experiencia y de nuevo la profundidad en el equipo hacen que no puedan tener una aspiración realmente lejana. En el puesto número 45 tenemos a Haití con el 0.05%. La IA detecta muchísimo peligro cuando pueden correr y tienen espacio para hacerlo. Lo malo es que realmente no cuentan con una estructura táctica y los modelos de la IA consideran que defensivamente sufre mucho, pierden el orden fácilmente y les cuesta mucho controlar partidos largos. En el puesto número 44 tenemos a Jordania. La IA detecta que tiene ataques muy rápidos, que rompe líneas constantemente y que suele generar muchísimo peligro también cuando tiene espacios. Sin embargo, en este equipo la calidad individual comparada con todas las demás selecciones deja muchísimo que desear. En el puesto número 43 tenemos a Qatar con el 0.07% de porcentaje. Qatar probablemente es una de las selecciones más difíciles de evaluar porque tácticamente puede competir muy bien, pero físicamente sufre muchísimo contra élites. Para el puesto número 42 tenemos a Uzbekistán con el 0.08% de porcentaje. La IA detecta que tienen una buena organización táctica y una gran presión colectiva muy trabajada. Sin embargo, los modelos también consideran que puede sufrir muchísimo bajo escenarios de máxima presión y que tiene, sobre todo como los demás países, muy poca profundidad. Sin embargo, la IA cree que Uzbekistán puede convertirse en una de las sorpresas más incómodas en la fase de grupos. En el puesto número 41 tenemos a Irak con 0.09% de probabilidad. La IA detecta que este equipo domina muchísimo el juego aéreo, convierte pocas ocasiones en peligro real, pero aumenta muchísimo la agresividad en la ofensiva. Sin embargo, puede sufrir mucho bajo presión alta y genera pocas ocasiones claras. En el puesto número 40 tenemos a Panamá con un 0.11% de probabilidad. Lo que hace fuerte a Panamá es que tienen una intensidad física brutal, pero al igual que las demás selecciones, lo que limita a Panamá es la calidad técnica frente a potencias y los modelos consideran que puede sufrir muchísimo sin balón y le cuesta también sostener mucho el ritmo táctico alto. En el puesto número 39 tenemos a Nueva Zelanda, y que probablemente es una de las selecciones más limitadas técnicamente del mundial. Les cuesta muchísimo jugar bajo presión y que también tienen poca velocidad ofensiva. En el puesto número 38 tenemos a Sudáfrica, la selección que junto con México dará el partido inaugural. Sudáfrica probablemente sea una de las selecciones más subestimadas del torneo y la IA detecta que tienen un gran orden colectivo, que mejoran muchísimo en las transiciones y que tienen una gran creatividad a la hora de jugar. Sin embargo, los modelos consideran que les cuesta muchísimo generar la última jugada de gol y dependen demasiado del orden colectivo. En el puesto número 37 tenemos a Ghana, una de las selecciones africanas con más potencial del torneo. La IA detecta que lo que hace fuerte a Ghana es su potencia física, su velocidad y que tienen sobre todo un buen talento individual ofensivo. En el puesto número 36 tenemos a Arabia Saudí con el 0.20% y aunque Arabia Saudita ya demostró que puede competir contra gigantes en sus buenos días, los modelos de la IA se limitan a decir que puede sufrir muchísimo bajo presión constante y que defensivamente suele dejar bastante espacio. Aún así, Arabia Saudita puede volver a sorprender en la Copa del Mundo. En el puesto número 35 tenemos a Bosnia, que es una de las selecciones más inesperadas e impredecibles de este mundial. El jugador más importante sería Edin Dzeko, que sigue siendo el gran líder competitivo del equipo.
equipo. Y aunque ya no está en su mejor momento físico, mejora el posicionamiento ofensivo y que aporta una experiencia gigantesca al equipo. En el puesto número 34, con el 0.24%, tenemos a Túnez. Genera pocas ocasiones claras y depende muchísimo de los errores rivales. En el puesto número 33 tenemos a Chequia con el 0.27% de probabilidad. La IA detecta que tiene una disciplina táctica brutal, un físico muy competitivo y una defensa ordenada. Sin embargo, les cuesta mucho generar cuando un rival se encierra y dependen demasiado de centros y pelotas detenidas. En el puesto número 32 tenemos a Escocia, una selección que aumenta muchísimo la intensidad colectiva, que mejora en presión y en recuperación. Sin embargo, puede sufrir mucho cuando tiene el balón, así que esto es un arma de doble filo, pero sobre todo le cuesta controlar partidos largos. En el puesto número 31 tenemos con un 0.35% a Paraguay, y la IA detecta que tienen muchísimo potencial defensivo. Sin duda, Paraguay puede frustrar muchísimo a favoritos desde la fase de grupos. En el puesto número 30 tenemos a Egipto, con su jugador más importante y relevante, Mohamed Salah, el cual cambia completamente las probabilidades ofensivas del equipo. Esto hace que tengan una disciplina y una inspiración táctica increíbles a la hora de jugar, además de que el mismo jugador aporta muchísima experiencia competitiva al juego. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, pues pueden depender demasiado de Salah. Cuando Salah es neutralizado, el equipo baja muchísimo. Ofensivamente le cuesta generar variantes y puede sufrir contra equipos muy físicos. Pero si Salah está bien, Egipto puede complicarle la vida a cualquiera. En el puesto número 29, Algeria con 0.42%. El líder ofensivo sin duda alguna es Riyad Mahrez. Mejora muchísimo el último pase y aumenta muchísimo la calidad ofensiva colectiva. Esto hace que Argelia tenga una técnica individual muy alta, muchísimo talento ofensivo y sobre todo un gran manejo del balón. Sin embargo, como a la mayoría de todas las selecciones mencionadas, les falta muchísima experiencia. En el puesto número 28, con 0.46%, tenemos a Noruega, una de las selecciones más curiosas del mundial, porque tiene una superestrella gigantesca, pero todavía no termina de consolidarse colectivamente. El jugador del que estamos hablando, el que evidentemente cambia todo, es Erling Braut Haaland. Literalmente altera todas las simulaciones ofensivas. La IA detecta que aumenta brutalmente la probabilidad de gol. Sin embargo, los modelos consideran que defensivamente todavía sufre mucho, que depende demasiado de su delantero y que también tácticamente es irregular. Pero con Haaland, Noruega siempre tendrá probabilidades reales de romper con cualquier predicción, y no sería nada raro que termine mucho más alto de lo que esta lista lo pone. En el puesto número 27 tenemos a Irán con un 0.50%. La IA detecta que tienen un bloque defensivo muy sólido y que la disciplina táctica es brutal. Entonces, lo que preocupa realmente es que genera poco ataque posicional y que depende demasiado de un contragolpe. En el puesto número 26 tenemos a Austria con un 0.56%. El jugador más diferencial que hay aquí es David Alaba, que sigue siendo un líder absoluto en el equipo. Aunque ya no está en su pico físico, la IA detecta que tiene una presión intensa dentro del equipo. Esto hace que toda la selección juegue a un ritmo muy alto y que tengan una estructura colectiva al menos moderna. E incluso la IA considera que tácticamente Austria podría ser una de las sorpresas del torneo. En el puesto número 25 tenemos a Serbia con un 0.60% de probabilidad. La IA detecta que tienen una potencia física brutal, que tienen muchísimo juego aéreo y un mediocampo técnicamente muy fuerte. Sin embargo, lejos de esto, pierden el orden fácilmente. En el puesto número 24 tenemos a Suecia. El equipo tiene más orden defensivo y una mejor disciplina táctica, además de por supuesto un excelente juego aéreo. Los contras es que este equipo depende mucho del balón parado y le cuesta mucho dominar el partido. En el puesto número 23 tenemos a Nigeria con un 0.72%. El jugador más importante de esta selección es Victor Osimhen, probablemente uno de los delanteros más explosivos del mundo. La IA detecta que esta selección es peligrosa por la potencia física tan brutal que tiene este equipo, la velocidad ofensiva y también que tienen muchísimo talento individual. En el puesto número 22, con un 0.78%, tenemos a Turquía, con el jugador más diferencial de la misma siendo Arda Güler. La IA detecta que el jugador del Madrid puede aportar muchísima creatividad. Esto hace que el equipo juegue con más intensidad y con una emoción enorme. Los jugadores que tiene además son muy técnicos.
y tienen muchísima conexión colectiva. La IA detecta que tiene muchísimo potencial de crecimiento durante el torneo y eso vuelve a Turquía realmente peligrosa. En el puesto número 21 tenemos a Canadá con 0.85%. El jugador que cambia completamente el equipo es Alphonso Davies. Lo que hace más fuerte a Canadá es su intensidad física, la velocidad brutal y obviamente las individualidades ya antes mencionadas. Sin embargo, esta selección sufre muchísimo sin balón y también tiene muy poca experiencia en escenarios gigantescos. Esto hace que puedan perder el control fácilmente contra equipos de mucha calidad. Entrando al puesto 20 tenemos a Ecuador con un 0.95% de probabilidad. El jugador más importante de esta selección podría ser Moisés Caicedo, el cual aparece como uno de los mediocampistas defensivos con mayor impacto físico del torneo. Lo que hace tan fuerte a Ecuador es la juventud, velocidad y presión agresiva de todo el equipo. Lo único que preocupa a esta selección es que realmente no tienen experiencia en escenarios tan grandes. En el puesto número 19 con un 1% de porcentaje tenemos a Corea del Sur, el cual cuenta con jugadores como Heung-min Son. Esto hace que el equipo tenga una presión física muy buena, que tenga una disciplina colectiva enorme y sobre todo que tengan una fuerte inspiración por su gran jugador. Lo que preocupa es la diferencia física contra gigantes europeos o sudamericanos. Además, cuando Corea tiene que proponer el partido, baja muchísimo su rendimiento. En el puesto número 18, la IA pone a Suiza con un 1.1% de probabilidad. Esta selección casi nunca genera mucho hype, pero normalmente suele complicar. Suelen mantener un buen orden colectivo. Sin embargo, la IA considera que genera muy pocas ocasiones claras y que sobre todo le cuesta mucho remontar partidos. En el puesto número 17 tenemos a Senegal con un 1.3% de probabilidad. El jugador que cambia todo es Sadio Mané. Siendo el corazón competitivo de Senegal, aunque ya no está en su pico absoluto, la IA detecta que aumenta muchísimo la confianza ofensiva y que hace que el equipo juegue con mucha más agresividad. La IA detecta que Senegal tiene muchísima probabilidad de eliminar a una potencia en eliminación directa, porque físicamente puede competir contra cualquiera. En el puesto número 16 tenemos a Colombia con un 1.5% de probabilidad. El jugador más importante sin duda alguna es Luis Díaz, uno de los extremos más equilibrantes de todo el mundo a día de hoy. La IA detecta que lo que hace fuerte a Colombia es su talento ofensivo brutal gracias a Luis Díaz, la velocidad del equipo y que tienen mucha intensidad emocional. Lo que debilita mucho a esta selección es la gran irregularidad que tienen. Los modelos muestran que Colombia puede jugar como candidata un día y perder completamente el orden al día siguiente. Sin embargo, si encuentran estabilidad, la IA considera que Colombia tiene suficiente talento para eliminar a cualquier favorito del mundial. En el puesto número 15 tenemos a Japón con 1.7% de probabilidad y esto personalmente me sorprendió. Lo que hace tan fuerte a Japón es sobre todo su disciplina táctica increíble, además que tiene una buena presión colectiva muy organizada. Sin embargo, lo que preocupa en este país es la diferencia física. Contra equipos extremadamente fuertes físicamente, Japón puede sufrir muchísimo en duelos y en balón parado. Pero la IA detecta que Japón juega especialmente bien contra selecciones grandes que dejan espacios, y eso la vuelve peligrosísima. En el puesto número 14 tenemos a Estados Unidos con un 1.9% de porcentaje, y el jugador que cambia todo completamente del equipo es evidentemente Christian Pulisic, el cual sigue siendo el rostro ofensivo de la selección estadounidense. Sin embargo, la IA delimita que sus probabilidades son bajas realmente solo por la experiencia carente que tienen. Los modelos consideran que todavía comete errores bajo presión, que le falta muchísimo manejo emocional y que tácticamente sigue jugando debajo de gigantes europeos. Pero jugando en casa, la IA considera que Estados Unidos aún puede ser un equipo incómodo de enfrentar. Y en el puesto número 13 tenemos a México con un 2.1% de probabilidad. Probablemente México sea una de las selecciones más difíciles de proyectar rumbo a 2026, y esto porque jugará prácticamente en casa. Eso cambia completamente las simulaciones. Tiene muchos jugadores importantes para el país como Santiago Jiménez, Raúl Jiménez o incluso la reciente joya Gilberto Mora. Lo que más beneficia generalmente a México Simpsons puede volver a México una de las selecciones sorpresa del mundial. En el puesto número 12 tenemos a Croacia con un 2.4% de probabilidad.
Y sin duda algunas, el jugador que sigue sosteniendo el alma de este equipo es Luka Modric. Aunque ya no esté en su pico físico, su impacto mental y táctico sigue siendo totalmente enorme. La IA detecta que lo que hace peligrosa a Croacia es la inteligencia táctica brutal que tienen y que ya cuentan con una muy buena experiencia dentro de mundiales, habiendo llegado a una final y viniendo haciendo muchos mundiales muy buenos. Lo que preocupa de Croacia es la edad y la renovación. Los modelos consideran que físicamente podrían sufrir, que la profundidad ya es un poco limitada y que dependen demasiado de su núcleo veterano. Pero si llegan vivos a cuartos, la IA automáticamente aumenta muchísimo sus probabilidades, porque Croacia históricamente se transforma a algo mucho mejor bajo presión. Y justo antes de entrar al top 10 tenemos a Marruecos con un 2.7% de probabilidad. Marruecos dejó de ser la sorpresa. Ahora la IA lo trata como una contendiente real. El gran líder de este equipo sin duda alguna es Achraf Hakimi, aunque cuenta con también muchísimos otros talentos individuales. Lo que hace tan fuerte a este equipo es la defensa extremadamente sólida que tienen, el orden táctico que tienen que también es buenísimo y sobre todo la intensidad física altísima con la que juegan. Sin embargo, la IA detecta que contra equipos muy cerrados, Marruecos a veces sufre muchísimo para generar ocasiones claras. Pero si toma la ventaja primero, la IA considera que también es uno de los equipos más difíciles de remontar de todo el mundial. Y ahora sí, entrando al puesto número 10 tenemos a Uruguay con un 3.1% de probabilidad. Uruguay es uno de los equipos que más respeta a la IA, porque tiene algo que casi ningún modelo puede ignorar, una mentalidad muy competitiva. El jugador que cambia todo en esta selección es Federico Valverde, que aparece como uno de los mediocampistas más completos de todo el mundial. Uruguay juega con muchísima agresividad cuando Valverde domina el mediocampo, sin embargo lo que limita a Uruguay es la profundidad. Comparado con España o Francia, tiene menos variantes ofensivas desde la banca, pero cuidado, la IA considera que Uruguay tiene una de las probabilidades más altas de eliminar a gigantes en eliminación directa. En el puesto número 9 tenemos a Bélgica, con un 3.5% de probabilidad. Muchísima gente cree que Bélgica ya salió de la élite mundial, pero la IA no está tan convencida. El jugador que todavía sostiene muchísimo es Kevin De Bruyne, que sigue apareciendo como uno de los mediocampistas con mayor impacto dentro y fuera del torneo, pero lo que preocupa es la transición generacional. La IA detecta que tienen una menor intensidad física, que la defensa es menos confiable y que, como decíamos antes, tienen menos profundidad que otras potencias. En el puesto número 8 tenemos a Países Bajos con un 4.1% de probabilidad. Países Bajos probablemente sea el equipo con más orden táctico después de España y la IA valora muchísimo eso. El jugador clave sigue siendo Virgil van Dijk, que sigue siendo uno de los defensores con mayor impacto estadístico en todo el mundo. Lo que hace fuerte a Países Bajos es su excelente salida de balón, su presión muy organizada y su estructura defensiva muy sólida. Comparado con Francia o Brasil, la IA detecta menos capacidad para resolver partidos imposibles individualmente. En el puesto número 7 tenemos a Alemania, con 5.9% de probabilidad. Alemania es probablemente la selección más impredecible del torneo. Puede quedar eliminada muy temprano o puede hasta ganar el mundial, literalmente. Dentro de esta selección hay muchos jugadores que cambian todo, desde la defensiva hasta la ofensiva. Sin embargo, lo que preocupa de esta selección son los errores defensivos, que llegan a ser muy inconsistentes y que tienen mucha irregularidad tácticamente. Pero cuidado, históricamente Alemania se transforma en los mundiales. En el puesto número 6 sorpresivamente tenemos a Brasil con un 6.8%. Y sí, la IA tiene a Brasil más abajo de lo esperado. Sin embargo, la IA también genera que las simulaciones detectan demasiada inestabilidad, una defensa inconsistente, poca estructura colectiva y una gran irregularidad táctica. Y obviamente no podemos dejar fuera a Neymar. Neymar sigue influyendo muchísimo, sobre todo emocionalmente en el equipo, pero la IA ya no proyecta que se pueda sostener físicamente durante todo el torneo como antes. Aún así, si Brasil encuentra química desde temprano, puede convertirse en el equipo más peligroso del mundial, ya que tiene un talento ofensivo enorme con Neymar, Rafinha y Vinicius. Pero antes de entrar con el top 5, te quiero decir que si te está gustando este video, te agradecería muchísimo que te suscribas, que le des like y que dejes un comentario de qué te pareció. En el top 5 tenemos, a mi opinión, también sorpresivamente a Portugal, con un 7.4% de probabilidad. Portugal probablemente tenga la plantilla más técnica del mundial después de España y la IA cree que puede explotar en cualquier momento. El gran dilema es Cristiano Ronaldo, que sigue siendo uno de los nombres más importantes del torneo. Aunque ya no domine físicamente como antes, la IA detectó algo increíble.
Su presencia sigue aumentando muchísimo la confianza ofensiva del equipo. Portugal juega diferente cuando Cristiano está en la cancha. Portugal puede verse como candidata al título un día y completamente desconectada al día siguiente. Pero si encuentran estabilidad, la IA considera que tienen todo para llevarse la copa a casa por primera vez en la historia. Y un poco más arriba tenemos el puesto número 4 a la vigente campeona del mundo Argentina, con un 10.7% de probabilidad. Además de que no podemos ignorar evidentemente el factor Messi. La IA detecta que mejora la forma y la toma de decisiones de todo el juego del equipo y que sobre todo genera ocasiones incluso caminando en los partidos. Pero el verdadero motor sigue siendo el DT. La IA valora muchísimo el sistema colectivo de Argentino. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? La edad. Varios jugadores clave llegarán veteranos y las simulaciones muestran que Argentina podría sufrir físicamente contra selecciones muy intensas. Aún así, la IA considera que nadie quiere cruzarse con Argentina en eliminación directa, porque sabe cómo jugar este tipo de torneos mejor que casi cualquiera. En el puesto número 3, apenas un poco por encima de Argentina, tenemos a Inglaterra, con un 11.9% de probabilidad. Hay muchos jugadores definitivos en esta selección, pero sobre todo me quiero quedar con Harry Kane, que sigue siendo una máquina de las estadísticas. Aunque mucha gente habla más de jugadores jóvenes, Kane sigue aumentando muchísimo la probabilidad de gol en todas las simulaciones y a día de hoy sigue siendo uno de los mejores delanteros en todo el mundo. La IA toma en cuenta eliminaciones traumáticas, tendencias a bloquearse en partidos importantes y problemas mentales en partidos que son decisivos, y eso reduce ligeramente su porcentaje. Y aunque creo que todos estamos seguros de cuál es el top 1 y el top 2, la IA decidió dejar en segundo lugar a Francia, con un 13.6% de probabilidad. Francia probablemente tenga la plantilla más aterradora de todo el torneo, y esa es la cosa, Francia no depende solamente de Mbappé, en esta ocasión tiene un equipo completo que puede respaldarse. Pero entonces, ¿por qué Francia no es la favorita? Y esto es porque la IA detecta algo importante. Cuando Francia pierde orden táctico, muchas veces necesita genialidades individuales para sobrevivir, y eso vuelve al equipo más inestable emocionalmente. Y en el puesto 1, la única selección que falta, y como creo que todos ya sabíamos, está España, con un 15.8% de probabilidad de ganar el Mundial. La IA coloca a España como la favorita número 1 para ganar el Mundial 2026. La razón, no tiene una debilidad clara. Mientras otras selecciones dependen muchísimo de una estrella o de momentos individuales, España gana partidos controlándolos completamente. Podemos hablar del corazón del equipo como Rodri o incluso Pedri, que cambian literalmente todo el funcionamiento y son el cerebro del equipo completo. Pero también tenemos a Lamine Yamal, que es uno de los jugadores que más aumenta las probabilidades ofensivas en todas las simulaciones que la IA pudo hacer. La IA detecta que cuando un equipo tiene un jugador capaz de desequilibrar individualmente, todas sus probabilidades aumentan muchísimo y sobre todo en eliminatorias cerradas. Entonces, ¿qué es lo que hace tan peligrosa a España? Literalmente todo. El mejor mediocampo del torneo, una de las mejores delanteras también de todo el torneo y jóvenes jugando como si fueran veteranos. La IA considera que lo único es la transición defensiva. Si un rival logra romper la presión y convertir el partido en ida y vuelta, España puede sufrir muchísimo físicamente. Pero aún así, la IA considera que España es la selección con el mejor y más completo equipo de todo el mundial. ¿Tú qué opinas de los porcentajes que dio la IA? ¿Crees que son realistas o pondrías a alguno de los países más arriba o más abajo que otro?